Este salmo es una orden de alabar a Dios por su nombre. Por su nombre, insistentemente dice Jehová, Yahvé. Luego en el versículo 1 que ahorita leíamos dice, invoquen su nombre. Versículo 3, gloríense en su nombre. Pero tiene algo muy especial este salmo que es bastante directo hacia quienes está dirigida esta orden. Versículo 6 dice, ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. La orden de alabar a Dios por su nombre está dirigida a todos aquellos que son hijos de Abraham y que por lo tanto son parte del verdadero Israel. Este salmo, como vamos a estudiar esta noche, constituye un bellísimo recordatorio de los hechos maravillosos y fieles del Señor en Génesis y en Éxodo. Bueno, entonces vamos a distribuirlo en dos puntos. Vamos a mirar versículos desde el 1 hasta el... En 3 puntos vamos a distribuirlo. El primer punto vamos desde el 1 hasta el 7. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo debemos alabarlo? En el segundo punto, vamos del 8 al 25. Y preguntamos, ¿recordamos lo que Dios hizo por Abraham? Y en el tercer punto, vamos a mirar, ¿recordamos lo que Dios hizo por los israelitas? Ese va a ser, hermanos, entonces la distribución de hoy. Comencemos con el primer punto, ¿cómo debemos alabarlo? ¿En qué consiste la alabanza que se nos ordena darle? Versículos del 1 al 7. Vamos a notar 3 características principales de la alabanza que Dios demanda. Lo primero es, en el versículo 1, dar a conocer al mundo lo que Él ha hecho. Hermanos, qué importante es esto y cuántas veces descuidamos, cuánto testimonio damos a otros acerca de Cristo. A través del nombre, sobre todo nombre, proclamamos salvación entre las gentes. ¿Es usted, mi hermano, capaz de quedarse callado? ¿Desobedecemos la comisión del Salvador de ir y hacer discípulos? ¿Desobedecemos la orden de proclamarlo entre los pueblos? Como aquí muy claramente se dice, den a conocer sus obras entre los pueblos. Lo alabamos contándole a los demás lo que Él ha hecho. Lo alabamos cantándole salmos, versículo 2. Cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Debemos acordarnos de lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor? Prodigios, juicios, que en el versículo 7 dice que están en toda la tierra. Cantar salmos significa traer a la memoria hechos bíblicos y entonarlo para su gloria. También alabamos a Dios gloriándonos en su nombre santo. Apocalipsis nos enseña que el nombre de Dios ha sido escrito en la frente de los hijos de Dios, muy en contraste con aquellos que en Apocalipsis tienen la marca de la bestia como símbolo de que no son escogidos de Dios, sino que se han dedicado a adorar al mundo y sus deseos. Los hijos de Dios tienen el nombre santo en sus vidas, y eso significa que están llamados a alegrarse de corazón al buscarlo siempre. Versículo 3 dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su fortaleza. Versículo 4, busquen siempre su rostro.
Versículo 7 dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Alabarlo es dar a conocer al mundo lo que Él ha hecho, cantarle salmos, gloriarnos en su nombre. En pocas palabras, que se sepa en todo el mundo que Él es nuestra fortaleza, que Yahvé es nuestro Dios. Segundo punto, versículos del 8 hasta el 25. ¿Recordamos lo que Dios hizo por Abraham? Pues aunque nosotros olvidemos, Dios nunca olvidará. Versículo 8 dice, Dios se acordó para siempre de su pacto. Impresionante. Este pacto abarca generaciones. Versículo 8 dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Desde los patriarcas del Génesis, Él tiene en la memoria las promesas que ha dado. Versículos 9 y 10. Este pacto lo concertó con Abraham, lo juró a Isaac, lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Siguiendo un poco con aquellas cosas por recordar, porque vamos a recordar lo que Dios hizo por Abraham en Génesis, ¿qué? El pacto, las promesas que le dio a Abraham. Pues hay cosas que también hay que recordar, que están ahí incluidas. Las promesas que Él ya cumplió. Versículo 11 dice, ¿qué le dijo Dios a Abraham? A ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Esta promesa fue cumplida. La Escritura nos muestra que ninguna de las buenas promesas que Dios dio a los israelitas cayó a tierra. Los planes de Él fueron realizados, siendo ellos pocos. Cuando Dios escogió a la familia de Jacob, Dios continuó con su plan con ellos. Versículos 12 al 13. Cuando ellos eran pocos en número, frágiles, extranjeros, andando de un lugar a otros, ahí estaba el Señor protegiéndolos. Dice versículos 14 al 16, no consintió que nadie los agraviara. Por su causa castigó reyes. Les dijo, no toquen a mis ungidos, no le hagan mal a mis profetas. Y por ellos llamó al hambre y quebrantó todo sustento de pan. Lo debemos alabar al recordar la protección que Él brindó a los patriarcas y claro, a nosotros también. Recordemos Génesis capítulo 12. Abraham miente, ¿se acuerdan? Diciendo que Sarai era su hermana. El faraón alcanzó a tomar a Sarai, pero el Señor amonestó con plagas a Egipto a causa de eso antes de que Faraón tan siquiera tocara a Sarai. Lo mismo ocurrió en Génesis 20, del 3 al 7, con Abimelech. El Señor le dijo en sueños, esa mujer es esposa de un profeta. Y cuando el rey supo, dijo, Señor, yo no sabía, yo actué con inocencia. Y Dios dijo, yo lo sé, por eso te impedí que actuaras contra mí. Dios en todo tiempo protegió a las familias, a la esposa, al esposo, por su pacto. También debemos recordar lo que Dios hizo por los patriarcas en Génesis, al recordar cómo con su providencia preservó la vida de miles de personas usando las cosas duras, las calamidades que vivió un solo hombre para la subsistencia de miles de hombres. Versículos 17 al 23 dice, envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, entre hierros fue puesta su persona. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos y lo desató. Lo puso por señor de su casa y por gobernador sobre todas sus posesiones, para aprisionar a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñar sabiduría.
Después entró Israel en Egipto y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. Todo esto, hermanos y amigos, dense cuenta lo impresionante que es. Dios envió a José por delante de Jacob para prepararle el lugar. Dios concertó todo este plan pensando en su pueblo. Esta providencia tiene en control la vida de un solo individuo. ¿Quién fue el que envió a José a Egipto? Los hermanos lo vendieron, sí, pero era Dios detrás de la escena, moviendo las fichas para adelantarse o ir en armonía con lo que Él ya había decretado. Así como Dios tiene en control a una persona, también tiene potestad sobre naciones enteras. Por eso dice el versículo 24, multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. El Señor multiplicó a los israelitas en Egipto, versículo 25, y cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que pensaran mal contra sus siervos. El Señor fue el que cambió la actitud de los anfitriones con sospechas, con opresión, y así los egipcios se volvieron esclavizadores de los israelitas. ¿Todo esto para qué fue? Para justificar la liberación que Dios iba a llevar a cabo con tal de cumplir el pacto que hizo con Abraham. Dense en cuenta que aquí el centro está en el pacto. El pacto, acordémonos de ese pacto que estaba en Génesis y que se comenzó a cumplir en Éxodo. Punto 3. ¿Recordamos lo que Dios hizo por los israelitas? Versículos 26 al 36. Dios envió a Moisés y a Aarón. Estos versículos son un súper resumen de Éxodo 7 al 12. Unos textos que como iglesia local ya hemos estudiado y que están disponibles en las listas de reproducción de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Aquí hay un resumen impresionante del plan de redención desde Génesis y Éxodo. El Señor envió a Moisés y a Aarón con palabras y señales. ¿Para qué? Para cumplir el pacto que había hecho, la promesa que había dado a Abraham. Y por si fuera poco, los hizo salir con las riquezas de Egipto sin que hubiera ni un solo enfermo entre sus filas. Versículos 37 al 38 dice: Dios los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Este versículo deja ver la distinción que hace Dios entre judíos y egipcios, entre aquellos que son su pueblo y aquellos que no lo son. Dice la palabra que por un tiempo los egipcios retuvieron a los israelitas. Faraón se negó a dejarlos irse, pero llega un punto en el que ya les dicen: por favor, déjennos en paz y váyanse. Les entregamos todo esto, y así los israelitas despojaron a los que por tantos años los habían oprimido. Todo el salario retenido, ahí se les indemnizó. Impresionante. Versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. El Señor liberó a su pueblo de Israel, de Egipto, haciendo la distinción. ¿Y cómo los sacó? Llenos de gozo, llenos de gozo. Ellos, claro, recordemos, ¿qué fue lo que hicieron cuando salieron al otro lado del Mar Rojo? Cantaron el famoso cántico de Moisés, con Miriam tocando las panderetas con las mujeres y danzando de alegría por los hechos que sus propios ojos habían visto. Versículo 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Volvemos lo que decía en el versículo 11. Aquí está el centro, el plan de redención, la promesa. Alabamos a Dios por sus
promesas. Es una motivación que nos debe empujar a cantar con gratitud. Él los llevó, los sacó con gozo hacia la tierra que había prometido a sus antepasados. Versículo 39. Extendió una nube por cubierta, fuego para alumbrar la noche. Los lleva como una madre ave cuidando a sus polluelos con sus alas. Versículo 40. Pidieron e hizo venir codornices, los sació de pan del cielo, los cubrió, los sustentó. Versículo 41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, les dio de beber. El Señor estuvo ahí. ¿Por qué? Por su pacto, por sus promesas. No porque el pueblo de Israel fuera especial, no porque el pueblo de Israel fuera fuerte, fuera numeroso. Deuteronomio 7:7 dice, fue porque el Señor te amó, porque eras el más insignificante, el más despreciable, pero el Señor se acordó de las promesas dadas a tus antepasados. Por eso te rescató, te sacó de casa servidumbre, de ese horno de hierro para hacerte suyo, solamente suyo. Él le entregó la tierra prometida, una tierra que no era de ellos, una tierra que le pertenecía a otras naciones que Dios decidió quitarles la tierra por sus abominaciones. Versículo 44 dice, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Hermanos, y miren esta conclusión tan impresionante de este salmo, versículo 45, para que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Démonos cuenta que ellos recibieron todos estos beneficios, el cumplimiento de las promesas y cómo fueron guiados hacia aquella tierra prometida. Ahora, la parte de ellos era obedecer los mandamientos de Dios. ¡Qué glorioso plan de redención! ¡Aleluya! Como dice este salmo. Ahora, hermanos, demos algunas aplicaciones. En este salmo puede verse la participación de Dios en la historia. Recordemos ese caso con José. Ese caso con José, Génesis 50 lo muestra muy claramente. Cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios fue el que me trajo aquí para hacerle bien y traer preservación a todo este pueblo. Fueron las palabras de José. Dios no está alejado de la historia, de la creación, cruzado de brazos esperando a que cada quien actúe y haga lo que le parezca. No, Dios está interviniendo, participando activamente en la historia. Su actuar es en el destino de la vida, es en pro de su propósito con un solo pueblo, su pueblo Israel, su pueblo la iglesia, un solo pueblo. Dios no solamente controla creaciones, situaciones, también Él controla el corazón de los seres humanos. ¿Qué dice acá? Cambió el corazón de los egipcios para que empezaran a sospechar de los israelitas y los oprimieran. ¿Para qué? Para justificar sus señales, sus juicios contra los dioses de Egipto, para sacarlos de Egipto con brazo extendido, para glorificarse. En pocas palabras, como dice la palabra en Éxodo, como dice la palabra en Romanos 9, para esto mismo le dijo Dios al faraón, te he constituido para glorificarme por medio de ti, hacerme un nombre famoso en toda la tierra. El pueblo de Israel estaba esclavizado, despreciado, no podía salir por sí mismo de Egipto, hasta que el mismo Dios vino a salvarlo. Así lo dice Éxodo 3 del 7 al 8. El Señor escuchó el clamor de los israelitas y en virtud de sus promesas, vino personalmente a salvarlos. Por eso llamó a Moisés en la zarza ardiente. Ahora a nosotros nos ha incluido en este plan de redención. Vamos a Romanos 4:16.
Dice, por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahí estábamos nosotros, en esa descendencia de Abraham por la fe. Por medio de Cristo hemos sido participantes de aquellas excelentes promesas. Hermanos, nosotros no comimos del maná, pero sí hemos comido del Hijo de Dios. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí? Versículo 38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Sí? Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que alguno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así fue, hermanos. El Señor Jesús dio su vida, su carne, su cuerpo en sacrificio por nosotros, para darnos vida. Nosotros no bebimos del agua de la peña de Oreb, pero sí bebemos de la roca espiritual. 1 Corintios 10:4, esa roca era Cristo. Hermanos, miren, este salmo se compone, esta canción, esta orden de alabanza, se compone pensando en el plan de redención, se compone pensando en lo que Dios hizo en Génesis, en Éxodo. ¿Nos acordábamos de todo esto? Esto es un hermoso repaso de Génesis y Éxodo. ¿No podríamos nosotros también componer un salmo, una canción con la historia que dice Hechos de los Apóstoles, o con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? El capítulo culmina confirmando el evangelio de la gracia, que Pablo luego va a explicar. No es por las obras de la ley que el pueblo de Israel fue salvado, sino que en virtud de la promesa de Abraham, la promesa se sustenta en la gracia divina y la sola fe. ¿Se acuerdan del último versículo del Salmo? Dice, para que guarden sus mandamientos. O sea, todas esas bondades que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob, José, los israelitas, no fue porque ellos guardaron la ley, sino que todo eso fue por gracia y por la fe. Cuando esta gracia, esa fe vino a sus vidas, entonces podían andar en obediencia. No es al contrario, es por gracia y por fe. A propósito, el Salmo ni siquiera menciona la escena del Sinaí. Resume de manera buena todo lo que ocurre. No nos contó nada de las murmuraciones, de los caídos en el desierto. Él narra la historia de Génesis y Éxodo de una manera ideal, como Dios lo tenía trazado en su mente. No fue por la obediencia a la ley que las promesas se hicieron realidad. Al contrario, como hemos visto en Gálatas, una vez adentrados en la gracia del Evangelio, el pueblo de Dios podemos andar en genuina obediencia. La santidad es consecuencia de la salvación que recibimos gratuitamente por aquel que es el autor del pacto. Amén.